Está aquí en el estudio de Foro Global Arturo Magaña Duplancher. Ya lo conoces, él es director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Anteriormente fue secretario técnico de las Comisiones de Relaciones Exteriores de América del Norte y organismos internacionales en la misma institución. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la Universidad de Leiden y el Instituto Neerlandés Klingendael de los Países Bajos. Arturo, bienvenido nuevamente a Foro Global. Muchas gracias, Genaro. Como siempre, un placer estar aquí. Oye, pues muchos temas sobre Francia, ¿no? Sí, sí. De entrada, quisiera preguntarte si te sorprendió el hecho de que las encuestas funcionaran también, porque la diferencia del voto en esta primera vuelta, en la primera vuelta primero y también en la segunda se repite que con precisión acordaron y predijeron bien el resultado, ¿no? Sí, totalmente. Más precisa la primera vuelta que la segunda, porque realmente en la segunda lo que se leía era una especie de situación del 60% más o menos en ese umbral, el de Macron, y de 40% por lo menos de Le Pen. Sí. Por tanto, creo que ahora felizmente, si bien fueron más precisas, por lo menos se equivocaron en cuanto a que realmente no obtuvo tantos votos Le Pen como parecía. Y creo Ahora, que no debería ser sorprendente, debería ser sorprendente que no funcione, ¿no? Sí. Al principio de la jornada la diferencia sí era de 36 puntos porcentuales, se fue cerrando, creo que alcanzó al final hasta el 20% de diferencia, o sea, Le Pen sí tuvo más, casi el 40%, conforme se iban moviendo, ¿no? Lo cual, en el mensaje de Le Pen al conceder su derrota, que fue un mensaje muy breve, muy institucional, se veía triste, se veía bastante contenta, ¿no? Deseándole éxito al próximo presidente, porque al final de cuentas, pues su frente avanzó bastante, ¿no? Sí, claro, avanzó lo suficiente y sin embargo, pues la derrota deja un mal sabor de boca entre sus filas, deja la insatisfacción de una campaña que muchos denunciaron como, digamos, insuficiente. El propio padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, el peor crítico de su hija, señalando en todo momento cómo, digamos, había flexibilizado un discurso para acercarse a un público que le resultaba completamente ajeno y cómo había más bien planteado el tema del euro, que según su padre, eso no le interesa a nadie, y había sustituido ese tema por el tema de la migración, que en principio, pues según él, habría mantenido la movilización tal cual estaba establecida. La verdad es que tiene la mitad de los votos que obtiene Macron, y por tanto, si bien puede ser un buen resultado en términos de que multiplica su votación histórica, concretamente la de su padre en 2002 frente a Chirac, pues no es suficiente frente a la expectativa de que por lo menos llegara al umbral del 40%. No llegó al umbral del 40% y de muchas maneras creo que se puede interpretar como una derrota más bien terrible para ellos, no solo en la medida de las expectativas, sino también en la medida en que, por ejemplo, a nivel local, ganaron 2 departamentos de 101. Nada. Por tanto, ¿qué significa eso frente a las elecciones legislativas? Pues que augura un fracaso realmente, por más que pueda estar, pueda estar contenta, no hay muchas razones para estarlo. Para estarlo. Oye, una lectura global, porque muchos de los medios, principalmente el New York Times, el The Guardian, publicaban en El País el triunfo de las fuerzas liberales, el triunfo de la muralla en contra del populismo, pero había también muchas voces críticas y en una de ellas es la de Slavoj Žižek, este filósofo intelectual público que lo mismo habla de las elecciones en Estados Unidos y decía que Hillary Clinton era una mentira del sistema y que ganara Trump o Hillary era lo mismo y que se refirió de cierta manera similar, al caso de Macron, a quien llama casi niño del sistema, hijo del sistema, frente a Le Pen, ¿no? ¿Cómo ves tú esta victoria? Porque en efecto no llegaron los partidos tradicionales a esta elección presidencial, pero pues sí gana un hombre que se las da de independiente, pero que no es tan independiente, ¿no? Bueno, claro, siempre hay espacio para ese señalamiento y especialmente en el caso de Žižek, que llamaba incluso a votar por Trump para que hubiera una especie de terremoto del sistema político americano. Bueno, pues es comprensible. Desde el punto de vista, pero bueno. Es que creo que se pierde de vista cuál era realmente el desafío, ¿no? Es decir, en primer lugar, el desafío de romper con el esquema tradicional de los partidos en Francia es uno que estaba superado. Pero no estaba superado el de la normalización del discurso xenófobo. Ese para nada estaba superado. Creo que es muy alentador que Macron, sus primeros mensajes estén destinados a ese grupo de simpatizantes de Le Pen, un poco asegurando que va a trabajar estos 5 años para arrebatarles un poco la necesidad de votar por expresiones radicales.
la verdad es que podría no ser el candidato idóneo, pero era el candidato idóneo frente a Le Pen. Es decir, el único capaz de juntar votos de la izquierda, votos de la derecha en torno suyo. Eso yo creo que no hubiera pasado con Fillon, personaje hiperconservador. Eso no hubiera pasado con Mélenchon, un personaje hiper izquierdista. Que al final había llamado al abstencionismo. Que al final, exacto, ¿no? cosa que no logró porque 51% de sus simpatizantes y votantes en la primera vuelta terminaron del lado de Macron, no lo logró. Solo 7% de sus simpatizantes terminaron con Le Pen. Por tanto, creo que si alguno tenía la capacidad para enfrentarse con éxito a Le Pen, pues era Macron, nos guste o no nos guste. Claro. Por otro lado, creo que más allá de lo que pretenda ofrecer o no, y de lo que represente en el sistema político francés, lo cierto es que su programa político sí es atractivo y no fue completamente, marginal a la hora de que la población votara. Más del 40% lo votó porque era la alternativa contra Le Pen, pero más del 30% lo votó por su programa. Por su programa. Oye, en ese sentido, ¿qué esperamos? ¿Habrá cambios después de esta ola de rechazo a la Unión Europea, que también se vio reflejada, digamos, de cierta manera en los simpatizantes de Le Pen? Macron ha hablado a favor de la continuidad, del acercamiento con Alemania, del acercamiento con las instituciones europeas, pero también ha reconocido que hay cosas que no funcionan. Sí. Algunos ajustes adentro de su política exterior o adentro de su política económica o algún rompimiento al menos moderado en ese sentido. Seguro sí. Es un reformista de la Unión Europea. Su intención es esa. Su intención es reformar ciertos aspectos que desde su punto de vista no funcionan y que incluso han sido instrumentales para que se movilicen los extremismos. Por tanto, creo que tanto en eso como, por ejemplo, ha insistido mucho en la zona euro, que la zona euro necesita una identidad y necesita por lo menos un ministro de la zona euro y necesita un parlamento, la zona euro, porque además tiene una preocupación sobre el déficit democrático de la Unión Europea, la conexión escasa entre las decisiones de Bruselas y la población. Por tanto, creo que va a ser un reformista de la Unión. No hay mejor, noticia para la Unión Europea que haya líderes dispuestos a, en lugar de salirse, promover la reforma. Claro. Por lo tanto, pues creo que eso se puede esperar. Ahora, dentro de los críticos habrá quien diga, el señor propone más burocracia, más ministerios para lo que es ya una institución que muchos consideran muy burocrática, ¿no? Oye, tiene su primera cita de líder mundial, digamos, porque Francia es una potencia mundial y quien preside el Eliseo se convierte en uno de los líderes globales. A fines de mayo con una cumbre de la OTAN. Al final de cuentas, Le Pen no gana la presidencia y había prometido sacar a Francia de la OTAN. ¿Qué esperamos en política de seguridad? ¿Más acercamiento a Estados Unidos? ¿Un rompimiento un poco más pronunciado con respecto a Rusia? Porque más Le Pen había hecho o tenía varios guiños con Vladimir Putin, ¿no? Le Pen y Fillon, que eran, digamos, los dos más cercanos a Rusia. Y Macron en realidad tiene un proyecto muchísimo más liberal y mucho más cercano a sus socios alemanes. Yo creo que hay una recuperación en ciernes, si bien esto dependerá del resultado de las elecciones alemanas en septiembre, del eje franco-alemán en toda su dimensión, es decir, no solo en la dimensión económica, que ya de suyo es importante, sino en la dimensión de una Europa de la defensa, con la que Merkel había insistido muchísimo con Hollande, pero que no tenía del todo una congruencia perfecta, digamos, en posicionamientos. Con Macron creo que hay una gran posibilidad de que eso termine en buen término. ¿Sí? Claro, a ver si ahora los simpatizantes de Le Pen no le dicen a Macron que tenía razón su candidata y que Macron es un títere de Merkel, como ella había sugerido en algún momento, ¿no? Oye, respecto a México, hubo muchos funcionarios mexicanos que pusieron fotografías con Macron, mucho político que por ahí decía, ganó un joven de 39 años y ya están ahí las encuestas. Primero pasamos como de ver quién era la Hillary mexicana a ver quién es el Macron mexicano, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser la relación con Macron y México? Bueno, va a ser interesante. Yo creo que Macron está muy cerca. Por cierto, ha escrito una novela no publicada sobre Hernán Cortés. Yo esto apenas lo aprendí, pero es interesante. Le interesa América Latina, hay que buscarla. No, porque no la ha publicado, hay que pedirle que la publique. Y puede ser, digamos, un cambio relevante. En estas negociaciones con la Unión Europea para actualizar el tratado, el acuerdo global, creo que también puede ser un gran aliado porque su posición, que en cierta medida termina siendo populista, no es un completo tecnócrata, comprende que, digamos, hay que establecer una agenda de apertura económica muy grande y de integración por todo lo alto. Sin embargo, bueno, hay que hacer notar que esta identificación con
Macron puede resultar contraproducente. Uno de sus puntos más importantes es, por ejemplo, reducir el número de diputados, 587 que tiene la República Francesa, y algunas asociaciones con ese ideario podrían no ser muy convenientes para México, pero la verdad es que en términos de política exterior y de acercamiento con América Latina, creo que hay mucho futuro. Querido, muchas gracias por estos minutos. Hombre, Siempre un gracias a placer ti. conversar contigo. Igualmente, Genaro, gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV. Te espero mañana en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global y por lo pronto que tengas muy buenas noches.